punto de escuchar Divrei Torah, palabra de Hashem. Bienvenidos. Bueno, la parashá de la semana, apreciados hermanos, es la parashá Bo. Parashá Bo es la parashá que estamos nosotros compartiendo esta semana, ¿verdad? Que traduce ven, así traduce la parashá, ven. Y que esta parashá hace parte de todo ese ciclo de parashot que nos hablan de ese momento extraordinario y maravilloso como lo es la redención, la liberación del pueblo de Israel de la casa de esclavitud, en Egipto. Y esta parashá nos cuenta ese momento en el que se lleva a cabo la liberación, la salida de Egipto, la salida del pueblo de Israel. Y hay unos elementos muy importantes aquí en esta parashá. Cuando les analizamos, cuando lo estudiamos con lupa de detalle, vamos mirando todos los detalles, la parashá y los textos bíblicos, de una forma profética, ella nos va señalando, nos va apuntando también acerca del desarrollo de los eventos actuales, los cuales también nos va indicando, por supuesto, la redención final. La redención final. Como les decía hace tiempo, la Torá es una visión microcósmica de los acontecimientos de un acontecimiento macrocósmico. Eso es en parte una de las ¿qué le digo? Una de las apreciaciones que debemos tener cuando estudiamos Torah. Ella nos brinda una visión microcósmica a través de sus relatos, a través de lo que la Torah nos presenta. Nos hace ver a través de ese lente profético acontecimientos que también tendrán lugar poco a poco, vendrán teniendo lugar a lo largo del desarrollo de la historia humana, ¿verdad? Entonces no podemos descoyuntar, no podemos desligar una cosa de la otra, eso es importante. Entonces la parashá Bo, ven, hace parte de esa cadena, de esos eslabones proféticos que están allí en la Torá, la cual nos ayuda a colocar cada pieza en su lugar y así entender ese momento glorioso de la redención final, de la gran Geulá, de la Geulá. Bueno, para esto, mis hermanos, vamos a estar leyendo el texto áureo, el texto apertura en la Torá, y así empezamos entonces a compartir esta reflexión. Leemos en Shemot capítulo 10. Vamos a leer en el libro de Shemot, en el capítulo 10. Shemot capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer. Pero vamos a la brajá inicialmente, ¿verdad? Barehu et Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah Leolam Bae, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, Benatan Lanu et Torato,
Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito sea tu nombre, Rey del universo por siempre. Dice el versículo 1. Vayomer Adonai el Moshe, bo el paro, ki ani ikbadeti, et libo beet leb, abadab lemaan, shiti ototai, ele bekirbo. Que en español traduce: y dijo el Eterno a Moshe, ven al faraón, o ven al faraón, porque yo hice que él y sus sirvientes se pusieran tercos para mostrar o manifestar mis proezas o mis señales en medio de ellos, para mostrar mis proezas y mis señales en medio de ellos. Bendito sea nuestro Padre soberano. Muy bien, bueno, algo que nosotros resaltamos en esta parashá, que comentábamos precisamente el día de ayer por Facebook, cuando presentamos el shiur, la meditación de esta parashá también. Una de las cosas que nosotros resaltamos, mis hermanos, en esta parashá es que el hilo conductor que trae de forma profética estos relatos que nosotros encontramos en la Torá, no podemos nosotros perder de vista el papel de Moshe. Ustedes saben que Moshe es una figura profética del Mesías de Israel. Él es una figura del Mesías allí. Así que en ese hilo conductor, mi hermano, de los relatos que se nos narran en la Torá, nosotros vemos la secuencia de esos acontecimientos que se dan antes de la salida de Egipto. O sea que sucedieron una serie de eventos, se dan una serie de situaciones antes que Moshe pudiera liberar al pueblo. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica, mis hermanos, que antes de la manifestación de Mashiach, antes de la liberación del Mashiach, deben darse unos acontecimientos, se deben dar unos acontecimientos previos para que el Mashiach entonces traiga la liberación a la humanidad, inicialmente al pueblo de Israel, y por efecto la liberación también tiene lugar a las naciones. Igual forma como sucedió con nuestro pueblo en Egipto. Cuando Moshe libera a Israel, recordemos que juntamente con el pueblo de Israel salen otros pueblos que también estaban bajo la mano opresora del faraón, del paró, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos claramente allí ese mensaje que la Torá nos transmite en cuanto a la liberación y a la redención que tiene lugar en Egipto. Ella nos habla claramente de esto, que cuando Moshe llega para liberar a Israel, porque Moshe llegó fue para la liberación de Israel, y juntamente con el pueblo de Israel, muchos de otras naciones también salen con ellos de allí de Egipto. Entonces, recordemos que esta acción redentora, mis hermanos, esta acción redentora, este plan maestro ejecutado por Hashem Yitbaraj Shemot, toma lugar inicialmente por la situación o la condición en la que se encontraba el pueblo hebreo. El pueblo hebreo va a caer en esclavitud en las manos del paró. Entonces, cuando el pueblo de Israel cae en esclavitud,
por la mano del Paró, es cuando va a tener lugar entonces la ejecución de ese plan de liberación. Y por supuesto, el agente que va a desarrollar, el agente va a, Moshe como agente que va a desarrollar su plan, entra Moshe para la liberación del pueblo. ¿Esto qué nos indica, mis hermanos? Esto nos indica que para que la gran Geulá, la redención final, también tome lugar, precisamente se vivirá una situación similar, una situación parecida a la que sucedió en Egipto. Es decir, An Israel cayó en esclavitud. Ahora, ¿qué es esclavitud? La esclavitud es cuartear la voluntad del hombre, la libre expresión del hombre. Eso es la esclavitud. Porque cuando una persona es esclava, esa persona no tiene voluntad, porque está a merced de lo que diga su opresor. Ya no, la persona no tiene derecho a la libertad, porque ahora todo depende de lo que su verdugo quiera hacer con él y disponga con la persona. Entonces esa es la esclavitud. La esclavitud es no tener derecho a una libre expresión o voluntad. Eso es esclavitud. Ahora, digan ustedes si la sociedad en la cual nosotros nos encontramos se asemeja en cierta forma a lo que se vivió en Egipto o se va asemejando a lo que se vivió en Egipto. En fin. Sin embargo, Moshe, ¿verdad?, va al faraón por orden divina, porque Hashem le dice, ven a lo del faraón. Sin embargo, en el texto que nosotros leemos, lo vemos claramente cuando Hashem le dijo a Moshe, ven a lo del faraón. Y una de las cosas que nosotros aclarábamos era, una de las cosas que aclarábamos, mis hermanos, era que en este relato el sentido lógico de la frase sería ve al faraón. O sea que Hashem le hubiera dicho a Moisés, ve al faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Ese sería el sentido lógico en lo que es la gramática. El sentido lógico sería ve al faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Sin embargo, mis hermanos, se utiliza ven al faraón, dando a entender que Hashem estaba involucrado en la situación. Y eso es lo que sucede. Hashem está involucrado en la situación. Se está llevando a cabo ese gran plan maestro. Por ende, nosotros debemos tener presente que Hashem está en control de todo lo que, de todas las cosas, que Hashem está incluido y está involucrado en todas las cosas. Así que Moshe llega, entra al palacio real, porque él se había encontrado, Moshe se había encontrado, había tenido encuentros con el Paró, pero en distintos lugares se habían ellos encontrado. Y en esta ocasión se van a encontrar en la casa del Paró, en el palacio real. Óigalo bien, en el palacio real. ¿Eso qué nos indica? Hay que leer lo que el texto nos está señalando. En la casa de Paró, que era el palacio real. El palacio real. Ya cuando se habla de palacio real, se nos está hablando de un lugar desde donde se ejerce el poder político de un estado.
Cuando se habla del Palacio Real, se está hablando de un lugar donde se ejerce el poder político de un estado, de una nación, de un país. Y es allí donde va a llegar Moshe. Moshe llega allí, a ese lugar, para reclamar la liberación del pueblo de Israel. Mis apreciados hermanos, lea por favor entre líneas. Y esto es lo que va a suceder con la expresión o la manifestación de Mashiach Yeshua Rabbeinu Hakadosh. Tiene que entrar a una casa donde se ejerza el poder para reclamar la liberación de Am Israel. Hoy hay una entidad, un lugar, ¿verdad?, donde se reúnen los grandes políticos a nivel mundial, donde se toman determinaciones, y allí es donde está la mayor fuerza política a nivel mundial. Ustedes saben a qué me refiero. Yo creo que no sea necesario mencionar el nombre de esa organización, pero es allí donde se juntan, se reúnen los grandes gobernantes y toman decisiones para la humanidad. Muy bien, bueno, ahí creo que es principal y esencial que usted enlace y encaje una pieza con la otra de este gran rompecabezas. Entonces Moshe llega allí. Fíjense bien cómo la Torá de manera simbólica nos está mostrando lo que es, cómo siempre hay una organización secular, un orden secular en todo lo que es el ejercicio del poder político. Bueno, les venía diciendo que Moshe llega y pide al Paró que deje salir al pueblo. Ustedes lo saben perfectamente. Y el faraón en el versículo 11 le responde, bueno, le dice, ¿quiénes van a ir contigo? Y Moshe le dice, todos, niños, ancianos, animales, todos van a ir porque necesitamos ir a adorar al Altísimo, necesitamos exaltar el nombre del Creador. Y en el versículo 11, el Paró le dice, no será así, así no va a ser. No te hagas la idea de que vas a ir con toda la gente, vas a ir solo tú y los varones, los hombres, y servid a Hashem, porque eso fue lo que ustedes me pidieron. Vayan. Y los echó de la presencia, de su presencia. Los sacaron allí, de la presencia. Sacaron a Aarón y a Moshe. Entonces, el plan maestro del Paró era hacer que las mujeres y los niños, mis hermanos, se quedaran en Egipto, mientras que los varones, los hombres, se fueran a celebrar la fiesta al Eterno. Ese era el plan del Paró. Dejar a las mujeres, a los niños, a los ancianos en Egipto, y que los varones se fueran a celebrar la fiesta al Eterno. Y Moshe dice, esto no es posible. Dice Moshe, no señor, esto no es así. Si las esposas y los hijos no pueden estar con nosotros, y no podemos celebrar una fiesta al Eterno así, de esa manera, los niños tienen que también venir con nosotros a celebrar una fiesta al Eterno. Nuestras esposas también tienen que venir a celebrar una fiesta al Eterno. Esto, ¿qué nos está hablando? La Torá, ¿qué nos está enseñando? ¿A qué nos está invitando la Torá? Mis hermanos, que no podemos nosotros, como varones del hogar, como varones de la casa, ir a celebrar al Eterno solamente cuando nuestras esposas, cuando nuestros hijos, cuando nuestros niños no hacen parte también, porque debemos incluirlos
también en esa celebración a Hashem. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a la Cajal, no podemos ir a la sinagoga solos a conectarnos con Hashem y dejar a nuestra esposa por fuera, dejar a nuestros hijos por fuera. No, no podemos nosotros sencillamente, como alguien decía en algún momento, que la salvación es individual. Eso es totalmente desfasado de la Torá. Eso es desfasado de la Torá. Porque nosotros, la humanidad funciona como una unidad. Toda la creación funciona como una unidad, no como entidad individual. Entonces por ahí siempre uno escucha, la salvación es individual. Eso no es así. Eso está desfasado de la Torá. Eso está desfasado. Porque toda la familia debe buscar esa conexión con Hashem. Y nosotros como varones, como líderes de nuestro hogar, como líderes de nuestra familia, debemos velar por esa situación. Y debemos guerrear, luchar por esa situación, porque el faraón, se va a oponer a eso. Es decir, la fuerza del mal. Recordemos que el paró en esta ocasión está representando al Yetzer Hará. El paró está representando al Yetzer Hará, la fuerza del mal. Entonces la fuerza del mal siempre se va a oponer para que la familia en general se humille delante de Hashem. Busque el rostro de Hashem. Eso va a pasar. El paró se va a levantar en oposición para que celebremos juntos a Hashem. Entonces nosotros como líderes, como jefes de las tribus, porque somos jefes de nuestras tribus, ¿verdad? Usted es un jefe de su tribu, y su tribu, la tribu suya es su casa, su hogar. Esa es la tribu suya. Entonces usted debe velar para que esa tribu busque a Hashem y no se pierda, no se desvíe. Entonces por eso debemos hacer una lucha contra Paró, contra esas fuerzas adversas, las cuales quieren separar, dividir el núcleo familiar. Entonces, el Paró no va a querer que los niños vayan. Y es lo que decíamos ahorita y comentábamos, que fuera bueno, todavía no habíamos comenzado a compartir la parashá. Decíamos que los niños, mi hermano, los niños, la juventud, debemos bregar para que nuestra niñez, para que la juventud sea formada en el conocimiento de la Torá. Si nosotros formamos una generación, imagínense ustedes esto, háganse esta idea. Si nosotros lográramos formar una generación bajo los principios de la Torá, bajo los principios morales de la ley divina, tendríamos una sociedad restaurada. Una sociedad, mi hermano, que sería dirigida de manera honesta, apropiada. No una sociedad fundamentada bajo parámetros dogmáticos religiosos. No, eso no, porque eso no funciona para nada. Esos parámetros religiosos dogmáticos lo que generan es guerras. Guerra, la religiosidad lo que genera es guerra, conflictos. Eso es lo que genera la religiosidad. Pero cuando nosotros realmente enseñamos los pilares de la Torá, cuando una sociedad sea formada
estructurada, fundamentada en los principios de la Torá, mi hermano, vamos a vivir en el Gran Edén. Vamos a ver el Gran Edén nuevamente, de regreso a la tierra, el Gran Edén. La nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Así se construye la nueva Jerusalén. Así es que se construye la nueva Jerusalén. Entonces, debemos cuidar, mi hermano, para que la niñez aprenda Torah. Nosotros como personas adultas leemos, estudiamos Torah, pero ¿qué mecanismo estamos haciendo o estamos utilizando para que nuestros niños aprendan Torah? ¿Qué mecanismos estamos utilizando? Ya en las escuelas ya no se enseñan principios bíblicos. Es más, ya hay lugares donde han generado leyes donde la Biblia sea sacada de las instituciones educativas. Hay sitios donde no se enseña Biblia. Hay instituciones donde ya no se enseña Biblia a los niños. Y esto es un error garrafal, porque esto es un detonante, la cual nos indica que vamos camino al despeñadero. Entonces nosotros, mis hermanos, que hacemos parte de la Cajal, del cuerpo del Mashiach, nosotros debemos ver cómo, mi hermano, buscamos herramientas, mecanismos para que nuestros niños aprendan Torah. Que nuestros niños sean fomentados. Y cuando digo nuestros niños no me refiero solamente a tus hijos, sino que a los niños de la sociedad. Niños de la sociedad en general. Mire, si nosotros queremos que el mal sea erradicado de la tierra, el mal no se erradica a través de nada más y nada menos que a través de la Torá. Es lo único. Lo único. Cuando la Torá entra al corazón, al centro de la vida del hombre, cuando la Torá llega allí, la Torá construye un altar dentro del hombre. La Torá, cuando entra a una vida, ella construye un trono dentro del corazón del hombre. Y ese trono va a ser ocupado por Hashem Itbaraj Shemot. Pero cuando no hay Torah, entonces no hay un trono en el corazón del hombre. Y eso es lo que debemos nosotros mirar, bregar, para que esto pueda suceder y pueda darse. Y podamos tener una sociedad mejor cada día. Podamos tener una mejor sociedad. Entonces, mis hermanos, en este orden de idea, debemos nosotros entender cómo está marcado en la Torá esos eventos que vendrán teniendo lugar a lo largo de la línea de la historia humana. Van a encajarse pieza a pieza. Así que Moshe va y se enfrenta al Paro y le dice: deja salir a mi pueblo para que me adore. Y el Paro dice: no, señor, aquí van a ir solamente los hombres y el resto se queda aquí, en Egipto, en la esclavitud. Los niños principalmente. Y recuerden que siempre son los niños, la niñez. Mire, cuando Moshe nació, recuerden que el Paro ordenó el asesinato de los niños cuando nacieron. Porque
el mal siempre va a apuntar a la niñez, a la adolescencia. Ahí es donde el mal sabe que si actúa, el mal sabe que si trabaja en ese campo, en la niñez, entonces la generación futura va a ser peor que la generación pasada. Y nuestro papel, mi hermano, es sacar el mal del corazón del hombre. Y el mal se saca con el conocimiento de la Torá. Y por supuesto, con la presencia del Mashiach de Israel, Yeshua. Cuando él está presente, el Mashiach en nosotros. Porque si el Mashiach no está presente, entonces lo que tenemos es una letra muerta. Letra muerta es lo que hay si no está el Mashiach presente. Porque es que es el Mashiach. Es el Mashiach el que da la revelación. Es el Mashiach el que nos presenta la revelación de la Torah. Muy bien. Bueno, entonces, mis hermanos, avanzando un poco más en lo que les venía comentando. Vamos al capítulo 12, versículo 30. Capítulo 12, en el versículo 30. Ya hace parte de la sexta aliyá. Dice el versículo 30, dice: Paró, se levantó a la noche, él, todos sus sirvientes y todos los egipcios. Hubo un grito estruendoso en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Oiga eso. No había casa a la medianoche, en la madrugada. Habían gritos en todas las calles de Egipto, porque no había una casa donde no hubiese un muerto. Imagínense ustedes eso. Hágase una idea. A la medianoche, en la madrugada, imagínese usted. En la madrugada. Cuando ya todo el mundo está descansando. Cuando todo el mundo está durmiendo. Cuando se escucha el silencio nocturno y de pronto comienzan a escucharse alaridos, gente llorando, gritando. Porque habían muertos. Imagínense ustedes eso, mi hermano. En la noche, a la medianoche. Ahora, esa medianoche, recordemos que Yeshua Rabenu dice: y a la medianoche llegó el esposo. A la medianoche llegó el esposo. Eso tiene allí un enlace tremendo también. Enlaza tremendamente eso cuando dice ya la medianoche. Son eventos que van entrelazados. Entonces todos los primogénitos, mi hermano, que había en la tierra de Egipto, fueron heridos, fueron muertos. Todos los primogénitos fueron muertos esa noche, fueron heridos. El capítulo 12 nos lo dice. No solamente de los egipcios, oiga bien, no solamente de los egipcios. El capítulo 12, versículo 12. 12. Dice: pues esta noche pasaré por la tierra de Egipto, y a todo primogénito en la tierra de Egipto, ya sea de humano o de animal, a todos los dioses de Egipto ejecutaré. Dice: a todos ejecutaré yo, Hashem. Dice ahí. Entonces, no solamente eran los primogénitos de los egipcios, sino también de los animales.
Esto sucedió, óigalo bien, previo a la redención final, a la redención de Israel, a la salida de Egipto. Esto sucede previo a la salida de Egipto. Aquí toma lugar la redención inicial. Ahora imagínense la redención final, ¿cómo será? Porque esto, la Torá y estos eventos, se desarrollan en forma de espiral ascendente. Todos estos eventos se desarrollan en forma de espiral ascendente, es decir, se incrementa o se triplica lo que se dio anteriormente. O sea, es más fuerte todavía, es mayor, cada vez es mayor, cada vez es más fuerte, cada vez se triplican los eventos y se hacen más catastróficos, por decirlo así. Entonces la redención final será todavía más fuerte aún. Será más fuerte aún la redención final. Entonces esto va a suceder, mis hermanos, antes de la salida de Egipto. Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, toma lugar la muerte de los primogénitos. Entonces la única manera de ser liberado de esa plaga era unirse con el pueblo de Israel, hermano. Era la única. La única forma de liberarse de esa plaga era unirse con el pueblo de Israel y creer en la sangre del cordero. Es decir, creer que la sangre que ellos colocaban en los dinteles, esa sangre les iba a servir de protección. Según Rashi, según lo que dice, lo que comenta Rabbi Shlomo Itzhaki, según lo que él dice, Rashi dice que implicaba también que el más importante en cada casa fue considerado como primogénito, aunque no había nacido primero. O sea, Rashi dice que en cada casa que hubiera alguien que se considerara como el más importante, digamos el más inteligente, el más diestro, el más ágil, aunque él no haya nacido primero, él resaltaba entre su familia y según Rashi, él se consideraba como primogénito también. Eso lo dice Rashi. Muy bien, vamos entonces al versículo 37. Versículo 37. Dice el versículo 37 del capítulo 12, donde estamos leyendo, donde estamos estudiando, ¿verdad? Dice, los israelitas partieron de Ramsés a Sucot y eran como 600,000 hombres. 600,000 hombres a pie, sin contar las mujeres ni los niños. Sin contar a las mujeres y los niños. Fíjense bien eso. Entonces la liberación llevó el pueblo hasta Sucot. La fiesta de Sucot es la última fiesta en el programa de redención del Eterno. Al final del año, ¿verdad? Al final del año. La fiesta de Sucot. Ahí lo lleva. Entonces, la fiesta de la recolección al final del año es ahí. La fiesta de Sucot. El 38 dice, asimismo una multitud
de diversos orígenes salió con ellos, es decir, salió con Israel, juntamente con el ganado menor y mayor, muchísima hacienda, y de la masa que habían sacado de Egipto hornearon tortas de matzot. Dice así, el versículo 38. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. Entonces, mi hermano, según lo que entendemos, esta multitud que se ha ido o ha salido con Israel, ellos se habían unido al pueblo de Israel, es decir, se habían circuncidado también junto con ellos para poder comer el Pesaj, y tuvieron parte de la redención. Bendito sea Hashem por siempre. Entonces, cuando el pueblo se une, cuando la gente se une a An Israel, pero al An Israel de Elohim, porque es que hay un An Israel, hay un pueblo de Israel, un estado de Israel conformado a nivel gubernamental, pero está el pueblo de Israel, porque fíjense que una cosa es ser Israel y otra cosa es ser hijo de Israel. Una persona puede vivir en Israel. Una persona puede vivir en Israel, pero el hecho de que viva en Israel no le hace parte de los hijos de Israel. Entonces hay una diferencia en ese aspecto. Porque ¿quiénes son Israel? Los que guardan la Torá. Eso es Israel, ese es el pueblo de Israel, el que guarda la Torá. Si no se guarda Torá, no puede uno considerarse parte de Israel. Porque lo que te hace heredero y coheredero es ser parte de Israel. Y para ser parte de Israel se necesita la obediencia a Hashem, la obediencia a la Torah. Muy bien, bueno, en el versículo 45 dice, el 45: el extranjero y el jornalero no comerán de ella, o sea, de Pesaj. ¿Por qué? Porque no hacen parte de Israel, están fuera de Israel. Entonces el que está fuera de Israel no tiene parte en esa redención. Dice la palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es toshab. Toshab es la palabra que significa residente. La persona puede residir en la tierra de Israel, puede estar ahí, pero es un extranjero porque no vive en obediencia a la Torah divina, ¿verdad? A la Torah, a la instrucción de Hashem. Mis hermanos, aquí hay muchas cosas que comentar. Hay algo interesante aquí cada vez que nosotros estudiamos Torah. Son datos muy interesantes, pero que ustedes saben que el tiempo no nos da para desglosar y tratar cada uno de estas descripciones que nosotros tenemos o encontramos aquí en cada versículo de la Torá, ¿no? Entonces, mis hermanos, debemos entender algo, y es lo siguiente, que de acuerdo a la obra redentora, la obra magnífica del Mashiach Yeshua Rabenu, los gentiles pueden entrar y formar parte de la congregación de Israel por medio del Mashiach.
por medio de esa obra magnífica, de esa obra espléndida, por un acto de conversión que tenga la persona. Ese acto de conversión que tenga la persona reconociendo a Yeshua como Mashiach lo hace inmediatamente parte de el Israel celestial, del Israel del Elohim viviente. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Debe hacer teshuvah. Debe hacer teshuvah, debe renunciar a toda idolatría. A toda idolatría. Entonces, hacer teshuvah y dejar la idolatría a un lado. Aceptar a la Torá. Debe aceptar la Torá como la constitución del reino, como el yugo del reino. Porque Yeshua le llamó el yugo. Dice, porque ligera es mi carga, es mi yugo. Yeshua le llamó yugo, el yugo del reino. Pero él dice, pero es ligero. Entonces la persona debe aceptar la Torá en su vida como el yugo del reino o como la constitución política del reino. Debe circuncidar su corazón. La persona debe circuncidar. De nada le sirve a la persona estar circuncidada en el cuerpo o en su miembro. De nada le sirve. De nada vale la circuncisión del cuerpo si la circuncisión del corazón no está. Entonces lo ideal en este procedimiento, en todo este proceso, lo ideal es circuncidar el corazón para posteriormente circuncidar el cuerpo. Eso sería lo ideal. Ese es el orden ideal. Circuncidar el corazón para posteriormente circuncidar el cuerpo. Porque de nada sirve estar circuncidado, como decía hace ya un momento, del cuerpo, del prepucio, ¿verdad? Cuando el corazón todavía es incircunciso, todavía tiene comportamientos idolátricos, comportamientos negativos. Entonces la persona debe circuncidar su corazón, debe recepcionar el espíritu del Mashiach en él, debe haber una recepción del espíritu del Mashiach en esa persona, debe de reconocer la obra redentora de Yeshua para que pueda tener parte y formar parte en esa conversión. Y, por supuesto, hacer tevilá, practicar la inmersión en agua. Debe formar la inmersión. Entonces, por eso, fíjense, son elementos que hacen parte de una conversión. Entonces, mis hermanos, los invitamos para que se unan a una cajal que enseñen Torah pura y que tengan presente a la persona de Rabí Yeshua, porque es que Rabí Yeshua es la figura la cual Hashem coloca como guía del pueblo. Entonces mi invitación para nuestros hermanos es formar parte de una cajal. Ahora, usted de pronto dirá, pero es que donde yo vivo, mi hermano, no hay. Pues bueno, entonces haga parte de una cajal por el medio virtual. Haga y forme parte de una cajal de forma virtual, pero que usted haga parte de esa cajal, que usted diga yo pertenezco a esta cajal y que usted se sienta parte de la cajal. Hágase sentir en la comunidad,
así sea virtual, una comunidad virtual, porque donde usted vive de pronto no hay comunidad, no hay congregación. Entonces, como no la hay, únase, adhiérase a una comunidad que por lo menos tenga participación, interacción virtual con la comunidad. An Israel, cuando salió de Egipto, salió en comunidad. 600,000 almas salieron de Egipto. Es importante, mi hermano. Muy bien, bueno. Un poco más para terminar nuestra reflexión el día de hoy en el capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2 dice: conságrame todo primogénito, el primero nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. El versículo 2 del capítulo 13. Esto, mi hermano, se escribió por dos motivos. Esto quedó registrado por dos motivos. Cuando el Eterno mató a todos los primogénitos, y es un decir, oiga bien, cuando decimos cuando el Eterno mató es un decir, porque quien ejecutó realmente toda la acción en Egipto fue el ángel de la oscuridad, el ángel de la muerte, comisionado para esa labor, ¿no? Ese ángel comisionado para esa labor. El ángel va y es el que ejecuta la muerte de los primogénitos que había en la tierra de Egipto. Entonces, el ángel va, ejecuta la muerte de los primogénitos, salvo a los primogénitos de Israel, ¿verdad? Por medio de la sangre que fue colocada en los linteles de las puertas. Ellos estaban destinados a morir. Pero gracias al precio de rescate y la obediencia, esa señal que se colocó en los dinteles sirvió para que fueran redimidos de la muerte. Ahora, por esta razón, Hashem los consagró de una manera especial para sí. Él los consagra de una manera especial para él. Y esto incluye a hombres y a animales. Entonces, en segundo lugar, también es una alusión profética al Mesías Yeshua, que fue un hijo destacado. Yeshua fue un hijo destacado, fue un hijo especial. Y los primogénitos fueron destinados a ser sacerdotes, los primogénitos. Pero por el pecado del becerro de oro, ese derecho fue pasado a los levitas, porque inicialmente todos los primogénitos habían sido destinados para ser sacerdotes, pero por el pecado ese del becerro, entonces ese derecho se le fue concedido a los levitas solamente. Bendito sea nuestro Padre soberano. Versículo 7 del capítulo 13, ¿verdad? Dice: se comerá pan sin levadura durante los 7 días, y nada de leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Apreciados hermanos y hermanas, permítanme decirle que esta es la actitud que debemos tener hacia el pecado, hacia el mal, en todas las áreas, o en toda área donde nosotros tengamos autoridad. Debemos esforzarnos para que el pecado sea eliminado. Debemos esforzarnos, debemos erradicar
el mal, sacar la levadura de nosotros. Bendito nuestro Padre eterno. Entonces, en este orden vamos a ver el acontecer de la liberación de Egipto por medio de la festividad, o miramos aquí la festividad de Pesa, y a través de cada uno de estos versículos, mi hermano, que nos describen lo que sucedió y lo que se dio en la liberación, ahí nosotros entendemos realmente cómo el plan maestro del Altísimo, el plan maestro de Hashem, se ejecutó. Y esto precisamente también tendrá lugar en un momento específico de la historia del hombre. También tendremos lugar, tendrá lugar estos eventos en algún momento dado. Lo veremos. Y vamos allí a través de la Torah a aprender y saber de antemano lo que está por suceder. No hay que ser alarmista, ni tampoco entrar en pánico, ni en fanatismo tampoco. Tampoco hay que entrar en fanatismo ni nada de estas cosas, pero sí estar precavido y atentos a lo que la Torah nos va trazando, a la que la Torah nos traza, para así tener más claro qué debemos nosotros hacer para poder entrar en el establecimiento del reino, del Malhut Elohim. Bendito sea nuestro Padre soberano, nuestro Padre celestial. Bendito sea Hashem por siempre. Recuerden nuestra línea móvil, más 57, mis hermanos, más 57 318 580 8952, para que usted reporte sintonía. Donde nos esté escuchando, de donde usted nos escuche, de donde usted nos sintonice, puede reportar allí su sintonía. Estoy escuchando Torah M.